Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Vanis MC. Y en el vídeo de hoy les voy a hablar de 5 películas que me inspiran. Y hay muchas más, pero bueno, este video duraría 5 horas, porque soy una fiel creyente de que el arte te puede enseñar un montón de cosas. Son películas que nos dejan profundas enseñanzas y que te inspiran a seguir. Y todas son súper diferentes porque algunas son más cómicas, otras tienen un poco más de tragedia, pero todas dejan enseñanzas muy lindas e importantes. Y el orden en el que van a aparecer las películas no es de ningún orden de top, de las peores a las mejores, ni de las mejores a las peores, simplemente están ordenadas aleatoriamente. Pero bueno, la primera es The Sisterhood of the Traveling Pants, o Un verano en pantalones. También en otras traducciones está como Amigas inseparables. Básicamente son 4 amigas unidas por un pantalón mágico. Durante un verano en el que cada una de esas 4 amigas va a hacer su vida de maneras completamente diferentes y separadas, se unen por un pantalón. Y este pantalón lo que tiene es algo especial. Porque si vemos a las 4 actrices que interpretan a las 4 amigas, que ya hablaré de esto, todas tienen cuerpos diferentes y a todas el pantalón les quedaba bien. Entonces lo vieron como un símbolo de buena fortuna y, o casualidad, cada vez que tenían el pantalón puesto les iba re bien en la vida, pero también creo que habla un poco más que nada por la confianza y la manera en la que ellas creían en ellas cuando tenían el pantalón, porque le ponían un poder a ese pantalón que traspasaba y se volvía mágico en ellas. Y es muy inspirador eso. Pero vamos a ver un poco a las 4 amigas. Tenemos a Carmen, interpretada por América Ferrera. Esta amiga quiere pasar su verano con su padre, el cual no ve muy a menudo porque desde que se separó hace unos años de su madre, no lo ve mucho. Entonces quiere aprovechar el verano para estar con su padre. Luego tenemos a Bridget, la atleta futbolista extrovertida, interpretada por la icónica Blake Lively. La amo a esa actriz, la amo. Bridget se dirige a un campeonato de fútbol en México. Luego tenemos a Lena, interpretada por Alexis Bledel, una bella artista y dibujante muy talentosa, quien planea descubrir sus orígenes en el pueblo de sus abuelos en Grecia. Y acá, gracias a esta bella artista, podemos ver la naturaleza y el ecosistema y la geografía de Grecia, de uno de los pueblos más bellos de Grecia. Podemos ver las casas, el mar, las montañas. La verdad que es muy lindo y en general en toda la película lo lindo es ver tanta diversidad cultural que se ve a lo largo de toda la película, porque cada una vive en diferentes lugares el verano y se puede ver los contrastes de las vidas de cada una pasando su verano y esa conexión mágica que tienen con el pantalón. Pero bueno, falta una última amiga, Phoebe, interpretada por Amber Tamblyn. A ella no le queda otra opción que quedarse trabajando en un supermercado en la ciudad, así que ella no se va a ir a ningún otro lugar extravagante, pero a la vez está trabajando en un proyecto personal. Está haciendo un documental que pretende mostrar la banalidad de la vida cotidiana. ¿Y cómo llegan a este pantalón mágico? Resulta que el último día en el que ellas se juntan para despedirse, están paseando y entran a una tienda de ropa de segunda mano y en esa tienda encuentran unos jeans, un par de pantalones que les entra mágicamente a las 4 y las 4 tienen cuerpos muy diferentes. Entonces se les ocurre la idea de que cada una va a utilizar el pantalón durante una semana. Y cuando termina la semana, la encargada, la que tenga el pantalón, tiene que enviárselo a la siguiente en la lista con una carta explicándole cómo le fue en la vida con el pantalón. ¿Y por qué es inspiradora esta película? Es muy lindo ver la amistad a pesar de las diferencias. Como dije, las 4 protagonistas son sumamente increíbles, cada una en su forma de ser, y las 4 encajan perfectamente para ser amigas. Y esa
complicidad que tienen en esa amistad realmente es muy bella y muy inspiradora. La magia del pantalón, si no vieron la película, bueno, perdón, de última vayan a verla y después vean esto, pero no es ningún spoiler quizás, pero básicamente la magia del pantalón en sí no existe. Lo que ese pantalón les está enseñando es que la magia está en ellas. Y la confianza en esa creencia de que ese pantalón es mágico es lo que les da a ellas esa fuerza y esa confianza para que las cosas les salgan bien. Porque pareciera que si no tienen ese pantalón, todo les sale mal. Y cuando tienen el pantalón, ¡oh, magia santa! Todo les sale perfecto. ¿Por qué será? Por la fe y la creencia de que ese pantalón es mágico. Pero la película es muy bella porque habla de la magia, pero también habla de el poder de creer y de confiar en uno mismo. Por eso es muy inspiradora para mí. Pasemos a la siguiente. La segunda no es una película, sino una saga de películas. Estoy hablando de Pitch Perfect, o Notas Perfectas, o Dando la Nota en España. Esta película donde hay un grupo de chicas y otros grupos que cantan a capela y compiten, medio parecido a Glee, pero en película, donde tenemos a la increíble Anna Kendrick, que hace uno de los personajes principales, de donde nace la canción Caps o When I'm Gone de Anna, una de las mejores canciones. Está muy bueno el video, están con las tazas y hacen percusión y está muy bueno. Y bueno, estas tres películas son sumamente inspiradoras para mí. De hecho, en la segunda y la tercera, en el final lloré, porque las canciones fueron, ¡ay Dios!, mágicas. En sí, las películas, las tres son muy buenas, y si no las vieron, vayan a verlas porque son muy buenas las tres. Porque vemos un montón de cuestiones musicales, chistes musicales, y otras cuestiones que van por el lado de la competición y del trabajo del músico, ¿no? Y yo que estuve 5 años en un coro, una película que habla básicamente de una competencia de coros, me parece una genialidad. Pero el foco principal de la película está en las Barden Velas. Las Velas son un grupo a capela de una universidad, de la Universidad Barden en Estados Unidos, que van a competir en la primera película a unos nacionales si logran pasar de ronda y vencer a otro grupo de coro o a capela de chicos, ¿no? Básicamente de eso trata la 1. La 2, básicamente van a un campeonato mundial. Y la 3, como que es como una especie de, no quiero spoilear a nadie, pero es como, empieza como una especie de James Bond, Misión Imposible, o una película así. Es como muy what the fuck la 3, muy graciosa. Hay canciones y hay música desde otro ángulo. Empezamos a ver bandas y empezamos a ver cómo las velas defienden tanto la música a capela, pero también después aceptan que los instrumentos también pueden formar parte de la música y si juntamos todo, podemos hacer algo único. Y eso me parece mágico. ¿Y qué es lo que más me inspira de las tres películas? Muchas cosas. En primer lugar, la unión hace la fuerza. ¿Por qué? Me encanta ver, sobre todo en la primera película, cómo al principio las velas son un grupo muy cerrado, muy ecléctico, donde entran personas que cantan perfecto, que les gusta la música no clásica, pero de los 80, 70, como más clásicos de los 80 y de los 70 y ese tipo de música, muy cerrado, muy dirigidas por la capitana, ¿no? No estoy recordando su nombre, pero cuando se dan cuenta que tienen que cambiar cosas para ganarle a los chicos, se van reclutando a las velas personalidades sumamente diversas, desde la gorda Amy hasta la chica esta, creo que Lily, la que no habla casi nada,
que al final, en la última película, hay un plot twist sobre eso que es buenísimo, que si no vieron la película, no les quiero spoilear, pero es buenísimo. Pero bueno, vemos muchas personalidades diversas de la música y cada una tiene una personalidad única de relacionarse con la música. Y Becca, que es el personaje que hace Anna, es un personaje de una chica que es súper dotada básicamente en la música, que tiene un muy buen oído, un muy buen sentido musical, y es genial cómo cuando se unen todas con sus diferencias y cuando algunas, como la capitana de las velas, renuncia a ese ego que tiene de que las cosas sean como ella quiere, cuando renuncia a eso se da cuenta que lo importante no es que ella siga siendo la dictadora, sino lo importante era ganar, lo importante era poder dar lo mejor y hacerlo mejor. Entonces se unen y crean algo único y mágico. Pasemos por la siguiente. Perdón por la iluminación de este video. La verdad que me olvidé de ponerle el candadito al celu. Pero bueno, sigamos. Número 3. The Age of Adeline, o El secreto de Adeline, protagonizada por Blake Lively otra vez. En esta película es un poco spoiler lo que voy a decir, así que si no vieron esta película, les doy esta pausa para que dejen el video. Sí, no quiero que dejen el video, pero si quieren pueden ir a ver la película y volver. Y si no les importa que les spoilee un poco, bueno, les cuento, pero están avisados y avisadas. En esta película, Adeline, este personaje, a los 29 años sufre un accidente. Y en este accidente pasa algo que hace que no muera, ¿no? Cuestión que ese algo que pasa, ya les spoileé lo del accidente, pero es que es algo muy temprano de la película, no es que te estoy spoileando toda la trama. Pero bueno, es como Spider-Man que lo pica una araña. Todo el mundo sabe que a Spider-Man lo pica una araña. Ya veo, ¿cómo que Spider-Man lo pica una araña? O lo de Hulk, o bueno, qué sé yo. Esas cosas que son accidentes que les pasa a los superhéroes. Bueno, esas cosas. Es una especie de algo así. Cuestión que Adeline tiene este accidente y no muere. Pero se da cuenta que no envejece. Ella nació en 1903, creo, o algo así. Es muy interesante porque vemos bastantes épocas del siglo XX y cómo ella se va adaptando a las modas y las cuestiones de esas edades, cómo ella va envejeciendo, pero sin envejecer, cómo va teniendo diferentes mascotas, que básicamente tiene las mismas mascotas y cada vez que se le muere una, adopta básicamente la mascota muy parecida a la que tenía antes, cómo su hija se ve más vieja que ella, un montón de cosas. Y a ellas como que le empieza a incomodar ese hecho de lo que pareciera que sería el deseo de todas, ¿no? Imagínense, o de todos también. Imagínense no envejecer nunca, o sea, tenés 29 años, te cae un rayo, ya dije lo que, bueno, tenés 29, bueno, les dije que se vayan, tenés 29 años, te cae un rayo y no envejeces un puto día más en tu vida, lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Pero toda cosa aparentemente buena tiene su lado malo. Ella atribuye su buen cutis y su increíble figura a genética, a buenos hábitos, a suerte, hasta que tiene un infortunio donde creo que la iban a multar o algo así. Y para no tener problemas con la policía y tener que darle el documento y que vean que nació en 1903, decide mudarse. Y consigue un trabajo en un hospital como administrativa. Y mientras trabaja en ese hospital trata de encontrar respuestas a lo que le pasó. Pero bueno, si hasta acá sienten que todavía pueden ver la película si no la vieron, véanla porque no los spoileé casi nada porque es una película que pasa... Es una película donde pasan tantas cosas que lo que les dije no es nada. Sinceramente, es simplemente el comienzo de la película. ¿Y qué es lo inspirador de esta película?
nos enseña de que el envejecimiento es importante para nuestro bienestar, aunque pareciera algo muy contradictorio. Sé que para muchos y para muchas envejecer es algo muy horrible, que lo padecen, y obviamente, ¿a quién no le gustaría tener 25 años por el resto de tu vida? Por favor, ¿a quién no? Pero nos muestra el lado negativo de ser joven o aparentar ser joven durante toda tu vida. Y además ve a todo el mundo envejecer menos a ella. Y es muy tedioso. Si todo el mundo al mismo tiempo, si todos llegara a los 25 años y todos nos mantendríamos con esa apariencia física durante el resto de nuestras vidas, sería normal y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando el resto está envejeciendo alrededor tuyo y vos no? Además, no era solo envejecer, sino que ella estaba de muy buena salud, tenía una condición de muy buena salud y era como una superhumana. No tenía superpoderes, pero su superpoder era que no envejecía y que estaba muy sana. Nos enseña que también que no todo es para siempre y que cuando algo se vuelve para siempre, pierde su magia y deja de ser importante o incluso ella, no sé, no entiende si acaso va a estar toda su vida así o si va a vivir 500 años en ese estado y va a ver morir a un montón de personas. Pero bueno, es una película súper hermosa, inspiradora, y si no la vieron y todavía tienen ganas de verla, por favor vayan a verla porque no tiene desperdicio. Número 4. A Brilliant Young Mind. Una joven mente brillante. Hay otra película que se llama Una joven mente brillante, no es esa película. Es Gifted, algo así en inglés, no es esa película, es parecida, pero no lo es. Y está también la película Una mente brillante, tampoco es esa película, también está muy buena, pero no es esa película. Yo estoy hablando de A Brilliant Young Mind, también se la conoce como X más Y. Pero bueno, esta película es hermosísima, un toque traumática por momentos, y acá les digo que si quieren ir a verla, véanla, porque también es una película que estás narrando lo que pasa y estás spoileando cosas. Voy a tratar de no spoilear mucho. Hay un joven, un niño, no tan niño, unos 13 años, que es un genio, se le dan muy bien las matemáticas, y va a competir a una competencia de matemáticas en China, en Taiwán, ¿sí? Y este niño, a la vez, tiene muchos traumas porque su padre murió de una manera muy trágica y básicamente él presenció la muerte de su padre. Y tras esa muerte trágica, él está como muy cerrado al amor, desde el lado de, por ejemplo, con su madre siempre trata de acercarse a él. Él pone muchas barreras con su madre, no quiere que su vínculo con su madre crezca mucho. Él solo se centra en los números y en las matemáticas, y por eso se volvió tan bueno en las matemáticas, porque sentía que era en lo único en lo que podía centrarse, porque no quería volver a sentirse vulnerable. Pero en ese viaje a Taiwán conoce a una niña, Shan Mei. Esta niña empieza a moverle cosas a él, y él, en esa edad de la preadolescencia, en la pubertad, no entiende lo que le está pasando y no quiere aceptar todos esos sentimientos, y se les viene un montón de pensamientos recurrentes sobre el accidente de su padre, y está con toda esa carga emocional de no querer involucrar sus emociones y a la vez no quiere desconcentrarse porque quiere ganar la competencia de matemáticas. Y es una película hermosa y sumamente inspiradora. ¿Y por qué es inspiradora? A menudo vemos que quienes sufren demasiado se vuelven villanos. Quienes tienen traumas tan fuertes a muy temprana edad terminan siendo o villanos o terminan suicidándose o haciéndose un mal a sí mismos. Y en este niño, en Nathan, vemos otra cosa totalmente diferente. Vemos que él está luchando contra sus monstruos. Está luchando con todos esos sentimientos que tiene, con todo el dolor que guarda.
y que no habla porque es un chico súper callado. Un niño que tiene como ciertos rasgos medios autistas. Y también es como, por estos rasgos autistas, bastante antisocial. Pero también tiene que ver por el trauma que sufrió, ¿no? Porque es un trauma muy grande. Pero él, en vez de decidir hacer daño a los demás, por todo el dolor que tiene, o hacerse daño a sí mismo, por no haber podido impedir que su padre muriera, él decide enfocarse en las matemáticas. Y nada más. Ni siquiera quiere tener contacto con su madre. Pero a lo largo de toda la película vemos esa lucha interna de él y de empezar a confiar en el amor de esta pequeña, de Jean May, quien lo ayuda a volver a confiar en el amor. Es de esas personas que están tanto tiempo serias y cerradas que cuando las ves sonreír, las ves reír, las ves vivir, te dan calma, y Nathan es ese tipo de personajes. También nos enseña a confiar en nosotros y en nuestros sentimientos, a ser perseverantes y disciplinados, porque es un chico sumamente disciplinado con las matemáticas, pero también perseverante con el intentar, por fin, volver a abrir su corazón hacia su madre y hacia la pequeña Jean May. Y como dije, tengo muchas más películas, pero vamos por la última, al menos en este video. The Theory of Everything, o La Teoría del Todo, interpretada por uno de mis actores favoritos, Eddie Redmayne, quien interpreta a Stephen Hawking. La película se centra básicamente en la vida del físico Stephen Hawking, desde sus primeros años en la Universidad de Cambridge, donde se enamora de Jane Wilde, la que después sería su futura esposa, hasta cuando le descubren su enfermedad y toda su carrera como físico y su lucha contra esa enfermedad y esa perseverancia nuevamente que veíamos en el niño también aparece en Stephen, donde vemos cómo, a pesar de todos los malos diagnósticos y todo, él no se rindió nunca y él confió en que lo que él vino a hacer en este mundo era mucho más grande que una enfermedad. La enfermedad que le diagnosticaron era una enfermedad que le deterioraba todo su cuerpo y se la diagnosticaron a los 21 años de edad. Y le dijeron que solamente tenía una esperanza de vida de 2 años. Y a pesar de todos sus desafíos físicos, podemos ver el amor que Jane tiene por Stephen cuando ella decide acompañarlo en ese nuevo periodo de su vida, en el cual pareciera que no le queda mucho tiempo de vida. Así que esa enfermedad no hizo que Jane se alejara de Stephen, no. Ella se acercó aún más. Esa enfermedad fortaleció el amor y el poder que había en esa hermosa familia, aunque después se separaran. Pero bueno, tarda bastante Jane en separarse de Stephen. Y por supuesto, Hawking no abandona su trabajo como científico. Jane lo apoyó en todo eso y le dijo, vos vas a seguir, básicamente. Y él siguió pensando y buscando maneras, a pesar de que evidentemente su cuerpo se iba deteriorando cada día más. Él seguía investigando, seguía sus trabajos científicos, seguía haciendo sus trabajos científicos, a pesar de que su cuerpo se estaba deteriorando cada día más. Y logró cosas increíbles, además de descubrimientos revolucionarios para la física. Logró vencer el diagnóstico que le habían dicho los doctores, porque le habían dicho que solo iba a vivir 2 años. Y miren todo lo que vivió. Murió hace muy poco. Si él se hubiera quedado con el diagnóstico que le hicieron esos doctores, quizás no hubiera vivido todo lo que vivió. Pero él tenía un poder más fuerte y una fuerza y una pasión por la física y por la vida que lo hizo vivir muchísimo más que 2 años. Esta película es espectacular.
Obviamente que al ser una película basada en la vida de Stephen, si conocen a Stephen, no les estoy spoileando nada, pero los invito y las invito a que vean la película porque es muy buena. Eddie ganó un Oscar por la interpretación por Stephen Hawking, así que se las recomiendo porque es una película que no tiene desperdicio. Pero ¿por qué es inspiradora? Creo que no hace falta que lo diga, ¿no? Contra todo pronóstico, Hawking logró vivir un montón de tiempo y vivir de su pasión. Su pasión por la física y el amor que tenía por Jane lo mantuvo vivo. Hay unos gatos peleándose en el techo. Creo, espero. Él tenía un propósito mucho más grande que una enfermedad. Y la fuerza y el motor que lo hizo vivir tanto fue ese propósito y ese amor que tenía. Y por más de que en su cuerpo había evidencias de esa enfermedad, porque cada día se iba deteriorando más, él no usó eso como excusas. Él trabajó hasta el último día de su vida. Y a pesar que la relación con Jane no fue para siempre, podemos ver de igual manera todo el amor y todo lo que pasó Jane también con verlo a Stephen tan mal. Pero ese apoyo que ella tuvo hacia él también fue un propulsor que hizo que él no se rindiera. Y aún así, después de separarse con ella, él no cayó. Él siguió y él tuvo un amor más grande que era la física. Y como dije antes, esta película está basada en la vida de Stephen, lo cual nos lleva a pensar que a veces la realidad supera la ficción. Así que estas fueron las 5 películas más inspiradoras de esta parte, porque seguramente va a haber una segunda parte, seguro, porque hay muchísimas más. Pero bueno, como dije, iba a ser un video muy largo, de hecho llevo 45 minutos grabando. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse si no están suscritos o suscriptas, que me ayudan un montón a que mi canal siga creciendo. Y sin más, nos vemos en un próximo video.